¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Estamos como todos los días hasta las 21 por Canal 10. Y como habrán visto en nuestro tape inicial, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la crisis de gobierno, con la fractura o no de la coalición de gobierno. Debate que parece insensible o parece de internas de política, si no fuera porque ese debate justamente nos afecta a todos, porque de ahí en más se pueden llevar adelante medidas que tengan un respaldo de todo el gobierno y pueden ser efectivas o no. Bueno, depende de cómo se resuelvan los problemas adentro de la coalición de gobierno. Entonces no es solamente un debate que tiene que ver con las internas políticas, si se quiere, del gobierno, sino también con aquello que se hace en la gestión, justamente. Bueno, un tape introductorio como para meternos en tema y ya saludo a nuestros invitados de hoy. Norman Berra, consultor, ¿cómo vas? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Nico Fassi, periodista de la casa también, de 102.3 de Radio Nacional. ¿Cómo andamos? Todo bien. Todo acá, Juanjo. ¿Cómo la están viendo? Yo decía recién, y habría, contando que, bueno, parece como una insensibilidad ponerse a hablar de internas políticas de acusaciones cruzadas si tenemos una escalada inflacionaria que le está reventando el bolsillo a más de uno. Hoy, en Paraná, hace un rato nada más, el corolario de todo esto, una de las últimas frases que dice Alberto Fernández esta tarde, cuando inaugura un colegio, es: tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Llama nuevamente a la unidad, pide un aplauso para Cristina Fernández, que fue la iniciadora del colegio ese, en donde hoy estaba Alberto Fernández haciendo una inauguración en Paraná. Bueno, llama mucho la atención y preocupa la crisis de gobierno y no es un debate intrascendente, ¿no? Norman. Bueno, yo obviamente sigo las noticias y hemos visto ahí un resumen de varios comunicadores que en realidad forman parte de un sistema medio hegemónico claramente opositor al gobierno. Así que me voy a permitir brindar una visión disruptiva y alternativa, para no decir opuesta. Yo creo que lo que tenemos que entender los argentinos como electores es que el Frente Todo es una coalición electoral que está tratando de aprender a convertirse en coalición de gobierno. Está bien. Uno dice, no un es aprendizaje, electoral, pero ya lleva 2 años de gobierno. Claro, está bien, pero estamos hablando de un aprendizaje inédito, porque en realidad nunca hubo una coalición de gobierno como tal. La única coalición de gobierno parecida al Frente de Todos, no en la composición política, sino en el ensayo electoral, fue la de la Alianza, que terminó, como sabemos, frustradamente con la renuncia de Chacho Álvarez un año antes de la elección de medio término, que prácticamente sellaron la suerte de la Alianza, que luego se fue del poder en diciembre de 2001. ¿Y por qué pongo esto en valor? Porque cuando nosotros vimos cómo funcionó la coalición electoral Cambiemos, funcionó exitosamente como coalición electoral, ganó un balotaje por casi 3 puntos, pero luego no funcionó como coalición de gobierno. La mesa de decisiones era pro pura, era amarilla, y los radicales básicamente levantaban la mano aprobando lo que el gobierno metía en el Congreso o avalando el acuerdo con el FMI, que ni siquiera pasó por el Congreso, dicho sea de paso. Claramente ese experimento electoral funcionó un solo turno, si bien es un hecho que terminó el gobierno, cumplió el fin del gobierno, se fue como el primer presidente latinoamericano sin poder cumplir con el objetivo de la reelección, si bien con un 40%, que es un número importante, pero bueno, se acabó la elección en primera vuelta, o sea que ni siquiera tentó un balotaje. Tengo yo la percepción de que obviamente uno dice, bueno, pero están aprendiendo a costa nuestra. Bueno, lamentablemente los aprendizajes en democracia funcionan así. Cuando vimos el año pasado la carta pública de Cristina planteando la necesidad de un cambio de rumbo, de un ajuste en el rumbo después del resultado de los pasos, esa carta surtió un efecto positivo, porque efectivamente el gobierno ensayó una serie de medidas de corte electoral, podríamos decir, que le permitieron recortar la ventaja que había sacado Cambiemos, o Juntos por el Cambio ahora más modernamente, más allá de no poder revertir la derrota, cuyos números eran irreversibles. Ahí el objetivo era recortar. Después de un cachetazo electoral que tuvo en la sí, elección en medio término. Pero claro, digo, la digamos, carta surtió de efecto. Después, la carta surtió efecto y regeneró un replanteo. Y lo que estamos viendo ahora es un nuevo episodio de este ensayo. Pero está bien, pero vos analizás, ¿no?, la ¿no? comunicación. Digo, y el que quizá está viendo, digo, yo tampoco quiero darle crédito, prenderme en ciertos discursos que fogonean la ruptura. Pero, digo, 2 personas que integran la misma fórmula de gobierno, que son las 2 autoridades máximas del país, ¿se tienen que hablar por carta? Bueno, ahí sí coincido que el gobierno efectivamente, pero no en este episodio, el gobierno comunica mal. Tiene un déficit de comunicación serio, que eso sí es podríamos decir, está en el pasivo claramente de la coalición.
esto tiene que ver un poco con la línea de asesores del presidente. También Cristina no tiene muy claro el tema comunicacional moderno. Y vuelvo al mismo elemento inicial. Cuando vos le sumas eso, una conjunción de un sistema medio hegemónico que está en contra tuya, peor todavía, porque si vos jugás mal al fútbol en una cancha inclinada, bueno, probablemente pierdas varios partidos, ¿no? Quédate por ahí, Nico. ¿Cómo lo ves? Escuchaba a Norman, es interesante esta situación, esta historia de decir, bueno, es una coalición que va aprendiendo. Ahí quizás también los actores en pugna no son recién llegados. Cristina Fernández, Alberto Fernández tuvieron ya sus divergencias, de hecho terminó con la salida de Alberto Fernández, entonces jefe de gabinete. No obstante esto, también es cierto que en ese marco de un contexto comunicacional difícil, complejo, hacemos la comparación con el gobierno anterior o la administración anterior, donde también había divergencias y, como dice Norman, la cancha no estaba tan inclinada. No obstante esto, a la distancia, nosotros quizás con menos llegada que colegas en Buenos Aires, tiendo a pensar que la comunicación, una línea directa hay. Quizás estas cuestiones se exteriorizan en tanto y en cuando están en medio de la pugna de dos sectores políticos fuertes, o por lo menos uno con injerencia sobre el otro. Después cada uno sabrá cuál es o cuál preferir hacer. Pero me parece, yo en este marco valoro la gestión de Guado de Pedro. Me parece que es el más albertista, kirchnerista albertista, es el encargado de tender los puentes, y no nos olvidemos que fue precisamente cuestionado Juan Cabandier, hoy por hoy cuestionado por su gestión al frente del Ministerio de Ambiente, por los incendios, inundaciones y demás, el que inició el acercamiento entre Cristina Fernández y Alberto Fernández. No obstante esto, me parece que la convocatoria al diálogo y a bajar un poquito las aguas se da en un momento por demás complicado. La carta que bien decía, la de funcionarios lo que no funciona, que es la que hacía referencia. Funcionarios que no funcionan es anterior, digamos. Después viene la carta post elecciones. Pero me parece que yo creo que funcionarios que no funcionan fue la primera mácula ahí como para decir, bueno, acá la historia viene por otro lado. Alberto Fernández se mostró fuerte en mantener a Martín Guzmán. El mismo Martín Guzmán dijo, yo tengo diálogo con la presidenta. Después, por las líneas laterales se observó otra cosa. Indudablemente el otro punto es la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y la llegada de un Germán Martínez que está muy ligado a Agustín Rossi, un kirchnerista, podemos decir, de la primera hora, sin lugar a dudas. Seguro. Me parece que también hay gestos de acercamiento. Obviamente las primeras planas se los llevan este tipo de situaciones, pero yo no descartaría que haya una línea de contacto directo para evitar justamente esta ruptura. Creo que en la cabeza de ninguna de las dos figuras está la posibilidad de una ruptura. Ahora, ustedes decían, y lo analizaban bien, coincido con eso, tenés una oposición y un sistema mediático fogoneando bastante esa ruptura. Vos tenés cancha inclinada y tenés una oposición mirándote así y un sistema mediático que te mira así. Pero encima, si se las dejás todas servidas, es difícil. Sí, eso es cierto. ¿No? Hay actos comunicacionales que podrían ahorrarse. Que la vocera diga que la vicepresidenta no le contestó el mensaje al presidente. Son realmente torpezas que no tienen mucho sentido y me parece que pasan por este déficit de falta de manejo profesional de la estrategia de comunicación. Pero voy a tomar un punto que dijo Nico que me parece interesante, porque de hecho uno le carga toda la tinta al gobierno, obviamente, porque el que gobierna es como el campeón, el que tiene la mayor responsabilidad. Pero si uno ve la situación de oposición, también tiene una interna muy fuerte. Hace varios meses que... Está bien, pero hay una interna, es cierto, tiene responsabilidad como oposición. Vos acá tenés un oficialismo que tiene responsabilidad, no en solo mantener la coalición de gobierno, y esto también se los pregunto para ver cómo puede influir, sino también en salir y frenar la inflación, que en este momento es lo que le está ahora dando cualquier base social que pueda tener el gobierno y apoyo. Esa lucha contra la inflación. Ayer sale uno de los ministros, hoy sale Feletti también a largar medidas, pero esa lucha contra la inflación puede tener algún efecto si vos no tenés a toda la coalición más o menos junta, apoyándote y firme en el gobierno, si no se ve un respaldo firme. Bueno, estoy de acuerdo con vos en eso y creo que es otro ejemplo de la mala comunicación del gobierno, pues la frase del presidente, guerra a la inflación, es una frase poco feliz, digamos, incluso en el contexto internacional actual. Evidentemente es el primer desafío que tiene el gobierno y volviendo al déficit de comunicación del gobierno, en algún momento lo hemos charlado con algunos colegas consultores y analistas especializados en comunicación política
que Alberto y el gobierno en general desperdiciaron una gran oportunidad con el tema de las filminas de Alberto. Era el modelo comunicacional donde mejor funcionaba el presidente, donde hacía una explicación de contexto expositiva. Es cierto que es un recurso que en el tiempo uno podría decir, bueno, pero por ahí se agota, tenés que dar una vuelta de tuerca. Pero me parece que uno de los problemas de la comunicación presidencial en general es la falta de contexto, ¿no? Lo primero que tendría que hacer el presidente es explicar cuál fue el recorrido inflacionario. Si vos querés hacerlo para no cargar todas las tintas en el gobierno, te dejó la inflación en 54, 55 puntos, hacer un recorrido mucho más largo y además contar que hoy la inflación se ha transformado pandemia mediante y guerra mediante en un problema global. O sea, en ese marco que vos planteas una guerra contra la inflación es una torpeza. Porque estamos hablando de un contexto mucho más complicado para atacar un problema que es mucho más grave que el que teníamos en el gobierno de Néstor o de Cristina o de Macri, ¿no? Eso por contexto. En esto quizás hay un choque de estilos también. Desde las bases de cada uno de los sectores se le pide, principalmente desde el cristinismo, se le pide a Alberto Fernández que vaya más al fondo. Cualquier analista que uno escucha ligado al kirchnerismo, al cristinismo, vamos a decirlo, pide que vaya más a fondo. En ese marco, hoy Roberto Feletti, cuando hizo estos anuncios hoy por la tarde, que bien marcados vos, fue una especie de revival de Guillermo Moreno, porque fue, o por lo menos la primera que entendí, que nombró una por una las 11 empresas con números respecto de la especulación, y habló el caso de la yerba mate del establecimiento Las Marías, que no quiere cerrar porque dice que no tiene stock, pero que resulta que del Instituto de Yerba Mate le dicen que sí tiene stock, lo que aumentó las bebidas. En ese sentido me parece que el combate contra la inflación fue hacia, o por lo menos le puso nombre propio, algo que bien dice Norman, debería haberse dicho desde un primer instante, es decir, bueno, ir a fondo, por lo menos nombrarlo, que el que nos está viendo o el que no tiene por qué saberlo, decir, bueno, ¿quién manejan estas 11 empresas que manejan los consumos? Cierto es también que necesita un respaldo de una coalición que vaya a fondo y que respalde este tipo de medidas, pero también de los distintos estamentos del Estado. Hablas de Estado nacional, pero también hay que hablar de Estado provincial y de Estados municipales. Me parece que eso también hace a la responsabilidad de un gobierno todo, que más allá de las diferencias políticas, tiene que tener el respaldo, construirlo. A veces se puede, a veces no se puede, pero en una situación inflacionaria galopante, como bien lo marcas vos, el Estado tiene que tener todas las herramientas y explicitar cuáles son esas herramientas y decir por qué no puede usar algunas o las otras. Me parece que también hay que hacer mea culpa, poner las barbas en remojo y nombrar una por una las cosas. Ya vamos a ir en el segundo bloque tenemos planteado un programa, todo el resto del programa, para dedicarlo a este nuevo aniversario del golpe cívico, militar, eclesiástico que se cumple mañana, 46 años. Pero mañana va a haber marchas que también van a mostrar esta división de la que estamos hablando. Y también, no sé, se especula, se espera que haya pronunciamientos de uno de los sectores más críticos, por lo menos al albertismo, como se dice, del kirchnerismo más duro mañana, que también pueden dar que hablar, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, efectivamente hay una expectativa creada que tiene que ver con esta escalada y este intercambio de comunicación y de mensajes. Me parece, volviendo al concepto rector, que hay un problema de estrategia ahí en el oficialismo, y es cierto que la pluralidad de miradas dentro de la coalición te complica la posibilidad de unificar una estrategia, porque al ser una coalición con miradas diferentes, la del masismo es diferente, la del kirchnerismo es diferente, la del albertismo, o sea que tenés de mínima 3 actores, digamos, con sus matices bien marcados. Creo que forma parte de un desafío que en algún punto tiene que ver con la gestión comunicacional, pero es cierto que, y coincido con vos en esto, que en última instancia lo que va a hacer la diferencia para el turno electoral del 2023 es si el gobierno logra corregir, aunque sea parcialmente, o morigerar el tema de la inflación, en última instancia si logran mejorarle el metro cuadrado de los electores. Si los electores sienten que el debate es conducente a los efectos de reconducir la gestión, entonces van a decir bienvenido el debate. Ahora, si sienten que el debate... Hasta que llegue a la calle, claro, hasta que llegue a la calle y el bolsillo de lo que están mirando. Si sienten que el debate es estéril porque no genera cambios en la gestión, tanto en materia inflacionaria como en materia de recomposición salarial o en materia de recuperación de las cadenas productivas, bueno, probablemente quede, como decimos nosotros, termina siendo una discusión de los intelectuales calvertistas y masistas y no termina permeando a nivel de la ciudadanía, ¿no? ¿Nico? Sí, me había olvidado en el trabajo de unir, de tender puentes, el rol de Sergio Massa, que es la figura que mejor ha salido parada de todo esto.
no hay que dejarlo pasar. Y también respecto de las marchas... Uno de los más cuestionados también por ciertos sectores del gobierno, ¿no? Exactamente, pero es el que más muñeca política tienen donde se necesita, que es en la Cámara de Diputados. Sin lugar a dudas, Sergio Massa quedó como la persona que logró por lo menos que el acuerdo salga en la Cámara de Diputados, con la oposición obviamente, no así con los diputados que responden al cristinismo. Cuando hablas del acuerdo, decís el acuerdo por el FMI, que fue un poco el que detonó al extremo las diferencias, ¿no? Sergio Massa, repito, y bien lo marcás, cuestionado por el kirchnerismo, por un sector del kirchnerismo. Pero para cerrarte el tema de la marcha, Norman hablaba de contextos. Me parece que mañana no es un momento para hacer fuertes diferencias. Puede haber matices. Ya las hubo en la marcha del 8M, donde decía la deuda es con nosotras, en referencia a las mujeres y a las disidencias. Pero me parece que también es darle de comer a una oposición que está con el tenedor, el cuchillo, la servilleta y el plato, esperando, tapando quizás sus propias disidencias internas que surgieron apenas terminó el turno electoral de mitad de término. Bueno, no tengo tiempo de ponerlo, pero le contamos a quienes nos están mirando. Y les quiero pedir una opinión, porque decían, bueno, una oposición que está con el cuchillo y el tenedor en la mano. Un Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical, alguien que incluso tiene buen diálogo con figuras del oficialismo, con Sergio Massa, con el mismo presidente Alberto Fernández, pero hoy dijo, la idea es, salió a decir, lo quieren voltear a Alberto, es lo que estoy escuchando en el Senado. Eso dijo Gerardo Morales. ¿Qué es? Digamos, ¿cómo se entiende la palabra de Morales? Bueno, Gerardo Morales, vos lo dijiste, es uno de los acuerdistas o es, de alguna manera, uno de los garantes de la gobernabilidad y de la posibilidad de conversar en el Congreso. De hecho, ¿Lo tira para defenderlo? Es uno de los pocos radicales que dijo, la deuda esta la contrajimos nosotros, a tal punto que lo salió a cruzar el talibán de Fernando Iglesias como nos tiene acostumbrado. Entonces digo, está claro que el gobierno tiene una línea, digamos, de comunicación también con una parte que a algunos le dicen las palomas o aquellos que privilegian la gobernabilidad dentro de Juntos por el Cambio, y yendo a la interna de Juntos por el Cambio tenés un sector ultra talibán, como Burri, corriendo hacia las posiciones más de derecha, básicamente porque ella sabe que la pelea entre ella, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri ya está salda de antemano si ella no logra meter una parte del ala liberal dentro de Juntos por el Cambio. E incluso hay una hipótesis de eventual ruptura, y si ella no ve contención, porque el año pasado quería meter las candidaturas en Capital Federal y no pudo incidir, bueno, de última abrirse, digamos, la coalición. Por eso digo, las tensiones están instaladas en las dos grandes coaliciones. Sin duda, el oficialismo tiene la mayor responsabilidad porque ejerce la función de gobierno, pero la oposición también tiene un rol de responsabilidad institucional en el Congreso, que en la aprobación del presupuesto no demostró, sí demostró y estuvo a la altura de la expectativa de la opinión pública con la negociación del FMI, pero a mí me parece que ahí también hay una dinámica interesante que vamos a terminar de ver cómo se resuelve seguramente en los próximos meses, ¿no? ¿Sale mejor parada en términos, vos que estudias la opinión pública, que sos consultor, digo, ¿sale mejor parada la oposición en la votación del acuerdo con el FMI? La votación del acuerdo sí, porque la expectativa de la opinión pública era que la Cámpora acompañara y votó en contra o se abstuvo en su mayoría, mientras que la expectativa de la opinión pública respecto a la oposición era que se hiciera cargo y votara a favor. O sea que ahí sí, digamos, los halcones perdieron el debate interno y ganaron los moderados como Morales y con sus matices Rodríguez Larreta, ¿no? Nico, la última parte, sí, hablabas de cómo se va a resolver la interna del 2023. Bueno, Morales es un jugador de peso dentro de esa interna. Y en ese contexto ha tenido siempre este tipo de acercamientos. Pero no obstante, Alberto también tuvo declaraciones el otro día respecto de la cuestión con Milagro Sala, que es una situación que Gerardo Morales lo toca y muy de cerca. Sin contar la situación de la justicia en Jujuy, con el nombramiento de ministros de la Corte Suprema de Jujuy. Pero más allá de eso, yo creo que Morales está haciendo su propio juego. Recuerden las declaraciones en contra de Rodríguez Larreta, y le sirve en este caso recostarse sobre un albertismo el que ve justamente debilitado dentro del Senado con estas disputas internas. Yo lo pongo en ese ajedrez. Me parece que en ese ajedrez se dan las declaraciones de Morales y lo vamos a ver ya. Mitad de este año ya empiezan a correr fuerte las candidaturas y los nombres irán subiéndose claramente. Les agradezco a los dos haber estado nuevamente en Redacción Abierta. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a la primera pausa y ya hablamos sobre lo que va a ocurrir mañana en las calles
de todo el país, porque se conmemora un nuevo aniversario del golpe cívico-militar eclesiástico de 1976. Las calles vuelven a llenarse, de eso hablamos en el próximo bloque.